Bueno, entonces, antes de dar la palabra a Cristian para que presente a nuestro invitado del día de hoy, pues les quiero dar las gracias a todos. Fue un año difícil, pero interesante. Se hicieron un buen número de charlas y esperamos poder pues, continuar con estas charlas en el próximo año también, con estos espacios. Y recuerden que estas charlas también quedan en el canal de YouTube de este grupo. Entonces, bueno, no digo más. Cristian, adelante. Y Giovanni, muchas gracias. Ahora hablamos. Cristian, tienes el micrófono apagado. Buenas tardes para todos. Muchas gracias por estar en esta última sesión del año de Stenotalks. Hoy tenemos como invitado a Giovanni Jiménez, a quien damos las gracias por aceptar la invitación. Giovanni es geólogo de la Universidad Industrial de Santander, tiene un máster en geología de la Universidad Nacional de Colombia y un doctorado en la Universidad de Roma en geodinámica. Entonces, le invito a compartir la pantalla y empezar. Muchas gracias a todos. Invito también a los participantes a tener su micrófono apagado para hacer más amena la charla. Buenas tardes. Primero que todo, muchísimas gracias por la invitación a cerrar el año con esta presentación. Pues, digamos, es la segunda vez que doy la presentación, pero, digamos, hice algún cambio digamos, en figuras, y hay alguno que va a repetir. Tal vez aprendí un poquito para hacer un cambio en el orden o alguna figurita para aclarar. ¿Listo? Entonces, antes de empezar mi charla, pues yo quisiera agradecer y digamos, mostrar que este no es un trabajo únicamente mío, sino que hubo una participación muy grande, y aunque aparecen varios nombres acá, pues digamos que no me cabría en la pantalla la cantidad de personas que ayudaron, especialmente estudiantes de la UIS en diferentes partes del trabajo, desde hacer el mapa, levantar columnas y demás. Entonces, hoy les voy a presentar la charla Paleomagnetismo en rocas del Jurásico. Vamos a hablar de rotaciones, vamos a hablar de traslaciones y, digamos, hacer una comparación de si ocurren las rotaciones o no ocurren las rotaciones. Entonces, qué tan intensa está, qué tan deformada internamente debería estar la roca. Entonces, pues esto es un trabajo desarrollado gracias a la Universidad Industrial de Santander y a la Universidad de Texas en Dallas. Entonces, digamos, aunque se ve extenso, no va a ser tan larga la charla, espero. Entonces, voy a hablar, digamos, del paleomagnetismo de una manera muy general y sobre todo las aplicaciones. ¿Qué podemos hacer con el paleomagnetismo? A veces suena un poco ambiguo o bastante complicado, pero creo que al hablar de las aplicaciones nos va a aterrizar un poquito para qué sirve y cómo lo podemos usar. Y en paralelo, pues digamos, vamos a hablar sobre anisotropía de la susceptibilidad magnética, que es, digamos, otro valor agregado de cuando uno hace un estudio de estos. Digamos, voy a hacer una presentación de los modelos del Jurásico y la Cordillera Oriental, digamos que es casi la entrada o la motivación del por qué se hizo este trabajo, los resultados y, digamos, que enfocados principalmente hacia la parte más norte de la Cordillera Oriental y el macizo de Santander. ¿Listo? Y al final, pues, daremos unas conclusiones que como para un resumen de las cosas que les estaré hablando. Entonces, para empezar, pues digamos que podemos definir que esta herramienta del paleomagnetismo es un registro estable, ¿listo? Hablando desde el punto de vista geológico, o sea, millones de años, del campo magnético terrestre y cómo los minerales magnéticos adquieren y retienen
la magnetización, y pues lo que buscamos es que esa magnetización o esa retención obedezca digamos, a una edad que corresponda a la diagénesis o muy cerquita a la diagénesis de las rocas. ¿Listo? Para este caso, rocas sedimentarias. Entonces, eso lo digo porque pueden haber eventos que modifiquen esa magnetización. Por ejemplo, que caiga un rayo y reseteó toda la magnetización que yo haya tenido. O digamos que haya una oxidación, obviamente me va a modificar esa magnetización primaria. Entonces, lo que les voy a mostrar aquí es tratar de determinar cuál era la magnetización que se adquirieron las rocas del Jurásico. Entonces, pues digamos, hay tres premisas que uno puede considerar que, digamos, el campo magnético de la Tierra es producido por un dipolo axial geocéntrico, ¿listo? Y hay un vector que puede ser descompuesto por una declinación que varía como mi brújula, es la misma aguja de la brújula, que varía de 0 a 360 grados. La inclinación que varía de 0 a menos 90 en el polo sur a 90 en el polo norte. ¿Listo? Y ese vector, pues obviamente tiene una intensidad. Las rocas pueden registrar, digamos, el campo magnético, ya que su contenido de minerales ferromagnéticos o sensulato, esos minerales pueden retener ese campo magnético primario, lo pueden retener por millones de años. ¿Listo? Entonces, lo más importante, o sea que casi que la segunda y la tercera están amarrados, es que cuando esos minerales ferromagnéticos o ferrimagnéticos adquieren la magnetización, la retienen y no la van a perder si no hay algo externo que me lo modifique. Entonces, aunque muy teórico, ahora vamos a ponerlo en cuestión de las aplicaciones. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una magnetización que yo puedo comprobar que ocurrió en la diagénesis o cerquita de la diagénesis de las rocas sedimentarias? Pueden aplicarse para las ígneas también, pero digamos para el término concreto de la charla vamos a hablar solo de rocas sedimentarias. Entonces yo lo puedo usar para datar. Entonces hay una escala del tiempo geológico muy bien definida con los normales y reversos, los cambios que han ocurrido en el campo magnético, y yo los puedo comparar con una relación temporal, y por tanto yo puedo datar esas unidades sedimentarias. Por otro lado, yo puedo calcular rotaciones y derivar modelos cinemáticos a partir de esas rotaciones. Y por otro lado, digamos, yo puedo calcular posiciones latitudinales en donde fueron magnetizadas esas rocas, y por tanto yo puedo determinar si algunos bloques se movieron de sur a norte o de norte a sur. Otra de las aplicaciones importantes que tenemos y digamos que son fundamentales es, digamos, cuando usted mira una roca en un afloramiento, una de las preguntas importantes es, digamos, ¿esa roca está deformada o no está deformada? Y en muchos casos, principalmente en rocas de grano fino, pues digamos que uno ni siquiera puede reconocer la estratificación. Es una roca masiva. Sin embargo, la capacidad de un material a ser magnetizado puede variar en un volumen. Y esas variaciones en ese volumen, en tres ejes, pueden determinarme un eje máximo, intermedio o mínimo. Entonces, en orden K1, K2 y K3. Entonces, para este caso, digamos que nosotros usamos rocas de grano fino porque principalmente para este estudio la anisotropía que uno mide es, digamos, asociada a minerales paramagnéticos. Entonces, aquí hay un gráfico
aquí a la izquierda, que es muy típico en las clases de geología estructural, porque nos hablan digamos, de la fábrica de la roca. Entonces, nosotros podemos tener, digamos, elipsoides debidos a la deformación, que pueden ser oblados o prolados o algo intermedio, los triaxiales por acá. Entonces, básicamente, nosotros podemos tener elipsoides que son como una lenteja o como una moneda, a elipsoides que son alargados como un esfero. ¿Listo? Entonces, en este caso, alargado como un esfero, tenemos un eje K1, el K máximo, que es extremadamente más largo que el intermedio o el mínimo. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa si una roca sedimentaria, sin deformación y de grano fino, yo le hago un estudio a esa roca? Lo que yo voy a tener, digamos, en general, sin ninguna deformación, es que mi K mínimo, el K3, es completamente perpendicular a la estratificación, y el K1 me genera digamos, está paralelo a la estratificación. ¿Listo? Entonces, aquí lo que vamos a ver es, digamos, una forma de moneda o una lenteja. Pero a medida que yo voy aumentando la deformación, lo que va a suceder es que, perdón, el K1 va a empezar a orientarse, va a empezar a agruparse, es decir, me va a empezar a generar una alineación. Para este caso se orientó al norte y al sur, pero todavía el K intermedio es el polo de la estratificación, es perpendicular a la estratificación, y progresivamente yo voy aumentando la deformación, y el K3 empieza a formar un anillo aquí, y que es perpendicular, un anillo vertical y perpendicular al K máximo que tiene esta orientación norte-sur. ¿Listo? Tanto así, ya llega a una parte avanzada que, digamos, el K intermedio es horizontal completamente, y el K máximo me generó un anillo que es completamente vertical. ¿Listo? Entonces, cuando yo hago este análisis, yo puedo determinar en qué etapa de deformación está, sin deformación a muy alta deformación. ¿Listo? E inclusive, pues, algo intermedio, y en qué parte del intermedio voy a estar. ¿Listo? Entonces, vamos a pasar a los modelos del Jurásico. Aquí vemos digamos, un mapa muy generalizado de lo que es los Andes del Norte. Y para los Andes del Norte, tradicionalmente, pues, digamos, ha habido un modelo que ha prevalecido hasta el 2003 o 2005, más o menos, donde, pues, básicamente dice que hay una extensión en la margen en los Andes, para el Jurásico, una extensión, y pues digamos que hay volcanismo y metamorfismo, y pues básicamente podemos asociarlo con algo muy sencillo. Pero digamos que después aparece el segundo modelo, en el que nos dice, basado en unas edades, principalmente en un trabajo muy extenso de Colombia a Ecuador, que nos dice que, digamos, esa variación de edades de metamorfismo y magmatismo ya obedece a un retroceso de la placa en subducción. Y el tercer modelo, que ya había aparecido como en el 2006, propone, digamos, si este es actualizado, esta figurita la tomé del trabajo de Bayona del 2020, en este trabajo dice, bueno, pues sí, hay una subducción que ha sido constante, pero también, digamos, incluye unas traslaciones de bloques que han ocurrido o que ocurrieron para el Jurásico inferior, y que, digamos, ya para el Jurásico más tardío, esas traslaciones ya no son significativas. ¿Listo? Entonces, a este punto,
Mucha gente dice, no, yo voy por el primer modelo, por el segundo modelo, por el tercer modelo, y nos concentramos, digamos, haciendo una evaluación muy personal. Creo que nos centramos mucho en gustos, en el modelo, cuál me gusta más, cuál me gusta menos, pero uno tiene que ser realista y decir, bueno, ¿y qué pasaría si puede salir un cuarto modelo? ¿O qué pasa si será que son muchos datos o pocos datos? ¿O con qué se crearon esos modelos? Entonces, en algunos usan el paleomagnetismo, pero esos datos son suficientes. En el segundo modelo, digamos que discute muy superficialmente los datos de paleomagnetismo, que de por sí no son tan extensos, no son tan abundantes, pero digamos que lo discute muy superficialmente. Entonces, cada modelo tiene su problema, cada modelo tiene sus gustos, cada modelo tiene unas cosas buenas. Pero yo me puse a pensar, venga, pero independiente del modelo, ¿qué es lo que nosotros tenemos? ¿Qué hay? O sea, digamos, ¿qué conocemos nosotros? Entonces, aquí para tenerlo presente, los modelos están aquí a la izquierda y aquí tenemos la cordillera oriental y los afloramientos del Jurásico. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos los mejores afloramientos en el anticlinal de Arcabuco, o en el anticlinorio de Arcabuco en Boyacá, en el anticlinorio de los Yariguíes en Santander, y digamos unos parchecitos muy pequeños en el macizo de Santander del Jurásico inferior y Jurásico superior, y hacia el norte y en San Lucas, en Cesar y San Lucas, pues tenemos una exposición importante del Noreán, que sería Jurásico inferior. ¿Listo? Pero, digamos, en términos de la cordillera oriental, tenemos 1, 2, 3 datos. ¿Listo? Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿cómo yo puedo favorecer un modelo o refutar un modelo en la cordillera oriental cuando tenemos 3 datos? ¿Listo? ¿Es suficiente o es insuficiente para desechar o no un modelo? Eso, pues, digamos que siendo realistas, pues, lo pone a uno a dudar. Entonces, si nosotros vemos en términos generales, ¿para qué sirven entonces los datos? Hay una serie de datos de la cordillera oriental y la parte más norte de la cordillera oriental, que son 3 datos, pero nosotros podemos usarlos aquí en una revisión, un artículo muy, muy interesante de una chica colombiana que sacó este artículo en el 2014, que hace una revisión sobre los modelos estructurales teóricos y matemáticos, estructurales matemáticos teóricos, de qué pasa con las rotaciones y cómo yo puedo, a partir de las rotaciones, derivar un modelo cinemático. Y lo interesante de esto es que estos modelos, digamos, en los que predice rotaciones según la cercanía o el tamaño de los bloques y la forma de los bloques, pues yo puedo derivar mi modelo cinemático. ¿Listo? Pero, ¿qué sucede? En el 2014, a partir de un muestreo que se hizo de rocas del Cretácico al Mioceno, Plioceno inclusive, se encontró que para la cordillera oriental, estrictamente la cordillera oriental, obedece a que es un orógeno, ¿listo? Curvo, pero esa curvatura es original, no nació curva y ya. Pero aquí en Cúcuta, en las rocas más jóvenes, eso es León Guayao, encontramos unas rotaciones, inclusive eso sería Cuervos, de Cuervos hasta Guayao, tenemos unas rotaciones de 50 grados horarias. Y pues digamos que la explicación más sencilla que hay es que nosotros tenemos la falla Ocono,
que es destral, entonces como es una falla destral, tenemos rotaciones horarias. Perfecto, listo, ya, digamos, resolvemos las cosas. Pero aún así tenemos un problema grande y es que tenemos un hueco entre Boyacá, en esta zona de los 5 o 6 grados, hasta esta que está a los 8 grados. Entonces tenemos 2 grados de diferencia latitudinal en la que no tenemos ningún dato. Y Germán Bayona en la Mesa de los Santos reportó unas rotaciones de hasta 90 grados. Pero digamos que salvo eso no teníamos nada. Entonces tenemos un problema de densidad de datos y problemas de rotaciones para derivar un modelo cinemático. ¿Listo? Ahora, tercer problema. En el 89, en el 85 salió el proyecto Cretácico. Y si ustedes leen cualquier artículo, y no, algunos no me dejarán mentir, en diferentes artículos, en diferentes edades, en diferentes tiempos, la gente se refiere a formación Girón, tambor, Girón con J, Los Santos, grupo, hay otros que le dicen formación Los Santos. Y hay otra gente que dice color rojo, entonces es Girón. Entonces, digamos que hay digamos, un trabajo como el de Diego Osorio, que digamos empezó aclarando este tipo de situaciones o nomenclatura estratigráfica y a hacer pensar que nosotros efectivamente no estamos, digamos, o hay una serie de confusiones y que no las estamos usando muy bien. ¿Listo? Entonces, para aclarar, en el 89 Tallo se dio cuenta que habían quedado como la formación tambor y muchísima gente, eso fue heredado y ha sido heredado durante mucho tiempo, esa formación tambor. Sin embargo, es un miembro de la formación Los Santos. Entonces, nosotros para aclarar esas cosas vamos a hablar del grupo Girón, que está constituido por Angostura del Río Lebrija y la formación Los Santos. ¿Listo? Entonces, para el área de la Mesa de Los Santos y en los Yariguíes, el año pasado, una tesis de Carlos Mario y Juan Guillermo, hoy sí me acordé de los nombres, hicieron una datación del Jordán, listo, aquí en negro, y les da como 199 millones de años. Y previo a eso, creo que también fue del año pasado, hicieron esta datación de la formación Noreán, que también les da Jurásico inferior y posiblemente Jurásico medio. Entonces, tenemos una muy buena correlación entre estas unidades que digamos que son muy, muy recientes. Sin embargo, tenemos un problema aquí porque Horton reporta que para Angostura del Río Lebrija, o lo que él llama formación Girón, creo que en la metodología del artículo dice que cogió las primeras areniscas después de encontrar los carbonatos en un pozo. Entonces, esa descripción es un poco extraña, pero reporta 166 millones de años, lo que lo posiciona como Jurásico medio. Sin embargo, Bayona refuta esta edad y parece ser que esta edad corresponde a otra formación. Entonces, de eso del Jurásico. Y ahora, para el Cretácico, lo que nosotros tenemos, gracias al proyecto Cretácico y otros trabajos más recientes, principalmente para el Rosa Blanca, es que, pues digamos que tenemos el Cumbre, que sería Berriasiano, y el Rosa Blanca Balanginiano. Entonces, con este marco crono, un poquito actualizado, pues saltamos ahora a tener este tipo de problemas. Y es que si es rojo, es Girón. Entonces, esas correlaciones por color han sido un problema grande en cartografía considerablemente, y sobre todo en edad, porque para datar el Girón ha sido casi unos aportes muy generales, como es Jurásico, entonces no sabemos exactamente a qué se referían. Hay, digamos, no una datación, han habido dataciones, pero no muy efectivas para esta unidad. Entonces,
el color ha sido usado como método de correlación para estas unidades jurásicas, lo cual es un poco extraño. Aquí tenemos una panorámica viendo hacia el noroeste. Entonces esta es la vía que va hacia Zapatoca, y en esta vía nosotros podemos ver unas capas en esta parte izquierda completamente horizontales, y aquí las encontramos buzando, que básicamente hay una serie de trabajos que muestran que podría ser una rampa lateral de la falla del Suárez. No voy a entrar en detalle a eso todavía, pero esta rampa lateral causaría una curvatura en el trazo de la falla del Suárez. Sin embargo, cuando uno mira el mapa de UART, parece ser que estas rocas de aquí podrían pertenecer más al Jordán, y la formación Los Santos estaría discordante sobre el Jordán, y encima tendríamos los carbonatos de la formación Rosa Blanca. Mientras que aquí tendríamos la secuencia sedimentaria de la angostura del río Lebrija, que, digamos, midiendo la columna desde la base fallada hasta el tope de Los Santos, tendría un espesor de aproximadamente 2 kilómetros. Si usted va a la parte más norte, según Cediel, son 4,5 kilómetros, y algunos otros autores pues bajan ese espesor a 3 kilómetros. Entonces tenemos posiblemente unas fallas que controlaron la sedimentación del Jurásico, y ya sea por espesores tremendamente grandes o por la ausencia de formaciones, en este caso la angostura del río Lebrija. Aquí tenemos unos ejemplos, digamos, prácticamente el contacto entre el jirón Los Santos. Digamos, ahí estoy colectando unas muestras de esa transición de Los Santos de angostura del río Lebrija en ese grupo jirón, entonces ubicando el contacto entre angostura del río Lebrija y Los Santos. Y aquí está una foto contrastante de lo que son los afloramientos en el anticlinal de Arcabuco. Esas rocas del anticlinal de Arcabuco son más raras. Creo que hay una tesis el artículo de Camer y Sánchez habla sobre los espesores de estas formaciones en el anticlinal de Arcabuco, pero contrasta completamente a lo que tenemos en Santander. Si ustedes miran esta panorámica, pues nosotros aquí lo que abundan son, digamos, afloramientos, pero si venimos aquí, pues tenemos más problemas. Esta unidad de aquí sería Montebel, y estos cerros de aquí serían La Rusia y La Rusia Los Santos. Entonces, pues básicamente en esta zona los afloramientos son más escasos, y pues digamos que es más difícil de colectar las muestras. Entonces, resumiendo, nosotros vamos a hacer una campaña de colección enfocados en el macizo de Santander. Vamos a ir al anticlinal de Arcabuco y al anticlinal de los Yariguíes, y en la zona más norte del Valle Medio del Magdalena, para colectar muestras de la formación Noreán, a ver qué podemos determinar en cuestiones de rotaciones, traslaciones e intensidad de formación. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con los resultados. Entonces los voy a organizar así. Como no hay una edad concreta, o sea, sabemos que es Jurásico, pero digamos el Jurásico medio superior del grupo Jirón. Entonces, aquí donde está la estrellita y en esta parte, nos fuimos para Zapatoca, y vamos a seguir, a guiarnos por las columnas de Diego Osorio y del profesor Jairo Clavijo, reportadas en el proyecto Cretácico para Los Santos, y
Vamos a revisar esa secuencia, vamos a hacer un mapa y vamos a colectar muestras para determinar la edad del grupo Girón, al menos en los 800 metros más superiores del grupo Girón. Vamos a hacer la distribución en el anticlinal de Arcabuco, Yariguíes, en el macizo de Santander y en Aguachica para colectar el resto de muestras, rotaciones y traslaciones. Entonces, lo primero que uno hace es una serie de experimentos, ¿listo?, que son estandarizados para determinar cuál es el mineral que me está reteniendo o que retuvo la magnetización. ¿Listo? Entonces, en este primer caso se llama los experimentos de IRM, este de aquí se llama Lowry y este de aquí son unas curvas de susceptibilidad versus temperatura. Entonces, en esta, digamos, una conclusión, sin entrar al detalle de qué está sucediendo ahí, básicamente nos está indicando que los portadores de la magnetización principalmente son hematita. Sin embargo, hay algunos porcentajes de goetita y algún porcentaje de magnetita detrítica. Y por supuesto, para hacerlo un poco más aterrizado a la geología, pues se hicieron unas secciones pulidas y se miraron los opacos. Y básicamente lo que tenemos es en nuestras muestras, aquí digamos que tenemos la formación La Rusia, Montebel, Noreán, Jordán en el sur, Jordán en el norte y Jordán en el macizo de Santander. Y lo que encontramos ahí es que principalmente son unas areniscas con cemento ferruginoso, hematita, principalmente, y con unos granitos aquí de magnetita detrítica. ¿Listo? Entonces, por lo menos en esta muestra, pues digamos, es donde tiene mayor porcentaje de magnetita detrítica la formación Jordán. Entonces, aquí está el mapa de Zapatoca. Está Zapatoca, tenemos un sinclinal, tenemos la falla de Zapatoca y el eje del anticlinal, del anticlinorio en esta zona. Entonces, en morado, aquí tenemos la columna que levantó Diego Osorio en su tesis, y en este color más rosado es la columna que levantó el profesor Jairo Clavijo en el 85 para la formación Los Santos. Entonces, nos fuimos con los estudiantes de campo, hicimos el mapa, revisamos, controlamos y empezamos a mirar si valía o no lo valía la pena, qué litologías había para muestrear, y entonces con la ayuda de Elbert colectamos digamos, reconocimos la sección y colectamos las muestras en toda esta sección, y en lo que derivó fue esto. En la sección estratigráfica de aproximadamente 800 metros de columna se colectaron, digamos, 390 muestras, de las cuales 199 muestras dieron resultados óptimos para la magnetoestratigrafía. ¿Y qué significa esto de óptimo? Que digamos que tuvimos direcciones que me indicaban polaridad normal y polaridad inversa. Es decir, estas muestras me indicaron que el campo magnético estaba en una posición como la actual, en un normal, y en un intervalo del tiempo esas muestras registraron el campo cuando el campo fue invertido. Y aquí estas muestras son con las capas buzando, y aquí las muestras con las capas completamente horizontales. ¿Listo? La estrella me está indicando cuál sería la magnetización esperada para Bucaramanga, y en este gráfico de abajo tenemos otra vez las capas buzando y las capas horizontales. Entonces pongo mi estrellita para Bucaramanga, y en las naranjas está, digamos, esta y esta acá, y los círculos naranjas me indican el error. ¿Listo? Y esos errores naranjas son los datos reportados por Bayona,
En morado son los datos reportados por NOVA en el 2012 y en rojo, aquí, son los datos reportados por GOES para NOVA y GOES en la serranía de Perijá. Y aquí, en estas estrellas que están aquí puestas, que son las celestes y la rosada acá, son las direcciones que se obtuvieron para todo el Grupo Girón, para Angostura del Río Lebrija y para Los Santos. Entonces, están puestas aquí. ¿Listo? Entonces, aquí está la columna generalizada y la posición de las 390 muestras que colectamos, y en los punticos rojos aquí me están indicando las muestras que fueron o que nos dieron un resultado óptimo. ¿Listo? Entonces, calculamos los polos para cada muestra y determinamos cuáles son normales en negro y reversos en blanco. Entonces, como hay algunas muestras que son ambiguas o donde ese normal o el reverso están definidos por una sola muestra, pues lo colocamos en grisecito o aquí con el achurado como algo más ambiguo. ¿Listo? O de pronto, por ejemplo, en este sector donde hay un cubierto, pues lo colocamos ambiguo también. ¿Y qué nos dio entonces? Pues, digamos, nos dio en el primer caso, en el modelo A, que es determinístico, es decir, yo basado en mi experiencia como geólogo y que conozco, digamos, las edades paleontológicas reportadas por Etallo y Gómez y Sánchez o Cediel para Los Santos, bueno, defino una edad, ¿listo? Entonces, tengo mi edad absoluta puesta aquí. Entonces tengo mi Jurásico inferior y mi Cretácico con las edades absolutas y los normales y reversos definidos que como escala global, y yo cojo mi columna y la relaciono, ¿listo? A mi criterio como geólogo. Y en ese primer modelo me da una edad para los 800 metros más superiores del Grupo Girón, una edad entre 157 millones de años a 139 millones de años. Es decir, voy del Jurásico tardío al Cretácico temprano. Pero ahí tengo que exponer que, digamos, que hacerlo al modelo determinístico puede generar algún inconveniente o algún disgusto, porque dice, bueno, pues si a usted le gusta de cierta manera, lo puede ubicar más arriba o más abajo. Entonces, buscando y buscando, encontré un software muy viejo, pero muy útil, que se llama Cupidon, en el que usted le coloca este patrón de cebra y se lo compara con el patrón de cebra que yo encontré. Entonces, es un poco raro, es poco conocido y es raro en el sentido de que el software hace una relación entre los dos, pero puede dar cualquier cosa. Entonces yo tengo que empezar a restringirle. Él no tiene en cuenta edades, simplemente es el patrón de las normales y reversos que yo encontré versus el que es la escala global. Entonces yo tengo que empezar a recortarle edades y dejarlo como Cretácico temprano a Jurásico medio tardío, qué sé yo. Y entonces él empieza a jugar para arriba y para abajo para encontrar el mejor match posible. El mejor match posible lo encontró entre Titoniano de 157 millones de años a 148 millones de años. ¿Listo? Entonces ya tengo dos modelos para la Angostura del Río Lebrija, o sea que ya empezamos por buen camino porque creo que hoy dimos un paso importante en algo que es datar ese Grupo Girón. Otra cosa importante es que encontramos que el límite Jurásico-Cretácico estaría
en la formación Los Santos. O sea, es decir, la formación en cualquiera de los dos modelos, la formación Los Santos es más antigua de lo que se había dicho previamente en otros trabajos. Y, por supuesto, esos modelos, si yo tengo metros versus edad, puedo determinar o, digamos, derivar unas tasas de sedimentación en esa secuencia. Recuerden que tiene unas tasas de sedimentación que son, de cierta manera, un poco problemáticas, y sobre todo porque nosotros tenemos unas variaciones de espesor tremendamente altas. O sea, podemos pasar de 4 kilómetros, 3 kilómetros en otros sectores a 0 kilómetros en otros. Entonces, para el Jurásico, esas fallas normales me están controlando la sedimentación y la velocidad de la sedimentación. Entonces, el modelo A en la línea azul y el modelo B en línea roja me está mostrando, digamos, cómo varía de 85 metros a 100 metros por millón de año en las máximas, a unas mínimas de 11 metros por millón de año en la parte más superior de la angostura del río Lebrija, muy cercano hacia el cumbre. Ahora vamos a mostrar la cordillera oriental y el macizo de Santander. Entonces, para darnos una idea de, digamos, de los sitios de muestreo, pues básicamente se colectaron estas muestras en el anticlinal de Arcabuco, estas muestras para Zapatoca, en la panorámica que les mostré, básicamente toda la carretera de esos 2 kilómetros están representados en 7 sitios. Hicimos un muestreo en la Mesa de los Santos, en Piedecuesta, Bucaramanga, Berlín, Matanza, y en la zona más norte, en un pueblito que se llama Bocas, y en Aguachica. Entonces, ¿qué mostramos ahí? Mostramos Palermo, Montebel y La Rusia. Muestreamos Angostura del río Lebrija y Los Santos, Jordán, Bocas y Noreán. Y eso está distribuido con 47 sitios, y cada sitio en promedio son 12 muestras. ¿Listo? Entonces, aquí empezamos los resultados. Lo primero es, ¿qué encontramos nosotros? Entonces, aquí una vez más les muestro la figura del progreso de la deformación entre algo sin deformación a algo muy deformado. Y lo que encontramos es que, por lo menos en el macizo de Santander, en esta muestra del Grupo Girón, en el peaje por la vía Bucaramanga-Cúcuta, en el primer peaje, encontramos que este es el K mínimo, y aquí este puntico es el polo de la estratificación, que sería este acá. ¿Listo? Entonces lo que encontramos son unas rocas que están buzando levemente. ¿Listo? Y que el K1 y el K intermedio están distribuidos en esa estratificación. Entonces, en ese sitio estamos como una lentejita aquí. ¿Listo? Ahora, si nos vamos para el anticlinal de Arcabuco, encontramos el sitio de la formación Montebel, el AM19, donde el K mínimo coincide con el polo de la estratificación, que es, digamos, no, está usando con un ángulo muy suave, pero el K1 ya se me agrupó aquí hacia el noreste. Vea cómo se agrupa aquí. Y en la Rusia, en la formación La Rusia, en el sitio 24, yo ya empecé a desarrollar un anillo perpendicular a la estratificación, y el K1 ya está completamente agrupado. Entonces, prácticamente este sitio de acá está en un estado temprano de deformación, y el AR24 está, digamos, como en un estado intermedio entre, podría ser 3 a 4. ¿Listo? Y hay unas fábricas en las que no tienen explicación, donde el K1 es
es el polo de la estratificación. Entonces, el SJ15, que es de la formación Jordan y la Mesa de los Santos, no son interpretables. ¿Listo? Entonces, siguiendo esas descripciones, cogí por sitios y hicimos una relación entre mi anisotropía de la susceptibilidad magnética al cuadro típico de geología estructural. Y entonces, para el anticlinal de Arcabuco, en esta zona, pues básicamente lo que encontramos es que la mayoría de sitios son, digamos, oblados, pero muy cerquita al triaxial, y la mayoría, digamos, ya se empieza a mover hacia unas fábricas proladas. O sea que estamos como por esta zona, más con tendencia a este prolado. Pero, digamos, por otro lado, cuando vamos al anticlinal de los Yariquíes, pues básicamente nos venimos para el otro extremo, aquí, hacia este lado, fábricas obladas. O sea, prácticamente del anticlinal de Arcabuco para acá, disminuimos la intensidad de la deformación. Ahora, en Bucaramanga y Mesa de los Santos, en esa zona de mesas, la mayoría de sitios son de muy baja deformación interna, salvo algunos sitios por aquí, como muy cercanos a la falla de Bucaramanga, donde sí ya aumenta la deformación, que ya son prolados. Y en la zona más norte, en Agua Chica y el macizo de Santander, encontramos una muy baja deformación, con algunos sitios aquí ya con una deformación más intensa. Entonces, en conclusión, a este sitio, básicamente la estructura donde está más deformada la roca es en el anticlinal de Arcabuco. En los Yariquíes es de baja deformación, y en el macizo de Santander y la zona de mesas, digamos, es algo también de muy baja deformación, y si ocurre algo prolado es por la cercanía de alguna falla importante. Entonces, para que lo visualicemos un poquito mejor, vamos a hacer un recorrido. Este es el anticlinal de Arcabuco, el corte del anticlinal de Arcabuco, y aquí están puestos todos los polos de la estratificación. ¿Listo? Y este es el elipsoide de deformación tomado de la anisotropía de la susceptibilidad magnética, donde vemos un agrupamiento muy importante del K1, ¿listo? Muy horizontal y orientado al nor-noreste, y un anillo perpendicular que me está mostrando o desarrollado por el K intermedio y K mínimo, ¿listo? Entonces, hicimos una prueba. ¿Qué pasaría si nosotros horizontalizamos las capas? ¿Será que todo esto vuelve a su posición original? Y lo que encontramos es que para el anticlinal de Arcabuco, vean lo que sucede. Sigue un agrupamiento del K1 horizontal y me sigue manteniendo el anillo aquí. ¿Eso qué quiere decir? Que ya se me borró mi fábrica sedimentaria, o mi fábrica primaria, o mi fábrica original. Es tanta la intensidad de deformación que ya me la borró. Ahora, ¿qué tan intenso es? Pues digamos que en términos generales apenas está generando algún clivaje. ¿Listo? Ahora, vámonos para el anticlinal de los Yariquíes. Aquí tenemos los polos de estratificación, mi elipsoide original, y cuando horizontalizo las capas, pues básicamente empiezo a tener un agrupamiento muy vertical del polo aquí. Entonces aún estoy, digamos, guardando mi fábrica original. Ahora, este sí es muy claro, porque aquí tenemos los polos de la estratificación, indicando que básicamente son mesetas horizontales. Tenemos la mesa de Ruitoque y la mesa de Los Santos. Este es el elipsoide original con las capas buzando, y aquí cuando horizontalizo, observen cómo se me agrupa el K intermedio. ¿Listo? Aquí en Berlín, en la zona más alta, cerca del peaje, una vez más tengo una meseta, y cuando horizontalizo, pues sigue manteniendo el original. Aquí es un poco más difícil de ver para
para la zona norte del macizo de Santander y para Aguachica. Inclusive en Aguachica, que está más deformado, el elipsoide sigue guardando su posición o retiene su fábrica original, su fábrica sedimentaria. ¿Listo? Aquí ya se empieza a perder porque hay un efecto importante de la falla de Suratá. Entonces, creo que lo hice al revés, pero bueno, en esta parte, aquí está la posición de los cortes, el anticlinal de Arcabuco, los yariguíes, la Mesa de los Santos, aquí este corte norte-sur, el D aquí en Berlín, el E hacia la parte más norte del macizo de Santander y aquí en Aguachica. Ahora saltamos con el paleomagnetismo y básicamente, digamos en términos generales, aquí están, aunque no sirvieron todos los sitios, la gran mayoría, creo que sirvieron de 47, sirvieron 41, y de esos 41, pues están distribuidos, digamos, en las capas buzando, la proyección de capas buzando y horizontales, y están distribuidos de forma aleatoria. ¿Y eso qué significa? Que yo tengo, si nada hubiera pasado, si eso no hubiera ocurrido ninguna cizalla simple, todos mis datos estarían proyectados aquí o aquí, ¿listo? Sin embargo, yo tengo reversos magnéticos que se me han movido hacia el oeste, y en otros casos los normales magnéticos se me han movido hacia el este. Entonces básicamente yo tengo una serie de rotaciones. Claro, yo aquí también tengo unos que se han movido hacia el oeste, otros hacia el este. Entonces vamos a ver si los vemos en planta, a ver qué sucede. Entonces, para explicar primero la cosa, tengo este mapa que es, digamos, en mi margen noroeste, y esto es recién salido porque es el mapa que reporta Mora en el 2020, de todos mis datos de GPS en diferentes zonas de la cordillera occidental, central y oriental. Entonces, si ustedes ven, todos estos datos de GPS van hacia el noreste. ¿Listo? Entonces es casi que muy llamativo que todo se me mueva al noreste, pero yo tenga esta falla de rumbo sinestral aquí. Es un poco raro. Ahora, veámoslo de otra forma. ¿Qué sucede aquí en el anticlinal de Arcabuco? Tengo 1, 2, 3, 4, 5 sitios que me están indicando y confirmando lo que ya se había mostrado para el Cretácico inferior a Mioceno, que la cordillera oriental es no es rotacional, no hay rotaciones. Pero digamos que tengo unos sitios aquí muy locales que me están rotando horario, y este AR28 que estaba rotando antihorario. Entonces esas rotaciones obedecen, digamos, a unas fallas muy locales que me están modificando mi estructura del anticlinal de Arcabuco, la está cortando. Digamos, no representan algo genético ahí. ¿Listo? Ahora, vámonos a la Mesa de los Santos y a Zapatoca. Y lo que encontramos aquí son unas rotaciones de 70 grados, 90 grados. Mira, son unas rotaciones altísimas por encima de 70 grados, todas horarias. En Zapatoca, y por la vía Zapatoca, también tengo rotaciones de hasta 48 grados. En la zona más norte de Bucaramanga tengo rotaciones horarias, no tan intensas como en la Mesa de los Santos, pero sí rotaciones horarias. Y en esta falla de aquí, que es la falla de Suratá, tengo rotaciones antihorarias, aquí como en Berlín, antihorarias, y aquí horarias. Y en la parte más norte, en el Noreán, pues básicamente tengo unas rotaciones muy leves, muy leves, horarias. Está ligeramente antihoraria. Entonces, este patrón de rotación es significativamente interesante, porque para que yo tenga una rotación horaria, yo debería tener fallas destrales.
y lo que tengo aquí es una falla de rumbo sinestral. Eso es una buena noticia, pero también es una mala porque ahora tengo que darle una explicación al respecto. Ahora, desde el punto de vista de paleolatitudes, ¿qué significa o dónde fueron magnetizadas esas rocas? Entonces, lo que hice fue calcular las paleolatitudes para Palermo y Montebello en el anticlinal de Arcabuco y me da una paleolatitud aquí de 7 grados. O sea, que casi que en la posición actual, que está más al norte de este modelo derivado de Torsvik. Ahora, si vamos al Noreán, Jordán en la parte más norte, Jordán en la parte más sur, esos datos me están dando que son más sur de lo que me indica el modelo. ¿Listo? Ahora, para la formación La Rusia, está muy cerquita a su posición actual, y para la formación Girón, tenemos ahí una discrepancia, algunos sitios más al sur y otro más al norte, según los diferentes bloques. Y aquí están puestos los datos reportados por Bayona, que muestran unas paleolatitudes de cercanas a -10 y entre -9 a menos aproximadamente 13 grados. Entonces, ya voy a concluir. Aquí mostramos o comparamos los polos calculados para la formación o para el grupo Girón, y para Angostura del Río Lebrija y para Los Santos, y los comparamos con los reportados por Nova y Gauss, y nos dan muy similares. Eso significa, bueno, y aquí están los polos calculados por Bayona, y lo que nos está indicando es que tanto en Perijá como en Zapatoca las rotaciones son horarias. ¿Listo? Ahora, la edad del grupo Girón, el modelo que más me gusta es que sea entre 157 millones de años a 139 millones de años, como la edad para los 800 metros más superiores del grupo Girón. Las rotaciones más fuertes están en Mesa de los Santos, Zapatoca y Macizo de Santander. ¿Listo? Pero curiosamente, que llegan hasta los 45 grados, mientras que en el anticlinal de Arcabuco no tenemos rotaciones. Y entonces es inversamente proporcional. Donde mayor rotación tenemos, tengo unas fábricas sedimentarias, pero donde no tengo rotaciones, la fábrica está entre un estado 3 a un estado 4. O sea, internamente la deformación se consume como cizalla pura, mientras que en las rotaciones muy grandes, en baja deformación, la rotación es como se consume la deformación. Entonces tenemos esos dos contrastes. Ahora, hay varias preguntas que surgen ahí. ¿Cuál es el modelo cinemático entonces para esto? Entonces, básicamente, aquí este mapita tomado de Bayona muestra para el Jurásico más tardío una generación de cuencas orientadas al noreste, y del Mioceno al presente básicamente tenemos una distribución de rotaciones, o bueno, no rotaciones en la cordillera oriental, a unas rotaciones sistemáticas noreste que van para rocas del Jurásico al Mioceno, bueno, rocas del Jurásico inclusive de Perijá, pero que todas están dominadas por un afallamiento con una componente estral. Y lo que sucede, o lo que digamos se propone, es que estas rotaciones horarias están relacionadas con estas fallitas normales noreste, que hoy, gracias a cómo se están moviendo estos bloques acá, se reactivan como fallas destrales y empiezan a moverse y a causar estas rotaciones sistemáticas destrales. Todo está rotando, digamos, en promedio 45 grados. Entonces, Boconó
estas fallas atravesadas aquí, inclusive pues uno puede predecir que la serranía de San Lucas también está rotando 50 grados y todo está moviéndose siguiendo este patrón de los datos de GPS. Ahora, como cuestión, hay dos preguntas que surgen, y es, ¿a partir de qué punto entre el anticlinal de Arcauco y los Yariguíes empiezan a ver las rotaciones? Y segundo es, pues digamos que no, nos hace cuestionar si este trazo, como esa visión de triángulo de bloque Maracaibo, es considerablemente viable, o ya empezamos digamos, a disminuirle el trazo de la falla de Bucaramanga continuo y directo. Claro, en Santa Marta la falla es sinestral normal y aquí debería ser o es inverso con componente sinestral, pero deberíamos quitarle peso a esta falla de Bucaramanga y darle peso a estas fallas noreste, porque claramente son las que me están dominando la deformación ahí. Y finalmente, pues lo que se propone es que efectivamente para el Jurásico, primero necesitamos muchos más datos del Jurásico inferior, muchos datos más en diferentes secciones del Jurásico inferior para empezar a cuadrar estos modelos de traslación de bloques. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede? Si hay una traslación de bloques de sur a norte, ocurre en el Jurásico inferior, pero ya para el Jurásico medio superior, esas traslaciones ya no son significativas y prácticamente fueron, digamos, o se han mantenido en una latitud casi constante. ¿Listo? Entonces, hace parte de la conclusión. Entonces, la lección o la conclusión más importante es que necesitamos muchos más sitios para calcular las rotaciones, empezar a ver esas fallas destrales, sobre todo en el macizo de Santander, qué tan relevantes son y cómo me están limitando o cortando ese llamado bloque Maracaibo, y más sitios, sobre todo el Jurásico inferior. Y, digamos, apuntarle mucho a San Lucas, que es, digamos, donde más exposición de roca del Jurásico inferior tenemos, que sería la formación Noreán, y además cortado por una serie de fallas destrales, lo cual, digamos, abre el mundo de un abanico de posibilidades para trabajar con esto. Y tercero, digamos, ¿dónde está la transición entre no rotacional en el anticlinal de Arcauco a rotacional en la zona más norte en Bucaramanga? Entonces, con esto termino. Espero, no sé qué tanto me demoré, o una hora. Espero que les haya gustado. Sí, excelente. Giovanni, muchas gracias. Qué buena charla. La verdad, muy buena. Yo, de verdad, aquí estoy todavía como cuadrando cosas aquí en mi cabeza. Este tipo de resultados rompen paradigmas. Yo quiero invitar entonces a las personas que tengan preguntas y pueden escribirlas en el chat, pero pues creo que un poco informal. Dale, Camilo, dale, bienvenido. Gracias, Giovanni, qué charla tan buena, de verdad, de acuerdo. Me alegra mucho que haya alguien interesado en sacar más datos paleomagnéticos, son absolutamente indispensables aquí en el norte de los Andes. Entonces, saludo mucho toda esta cantidad de datos nuevos. Y entonces, llegó un poquito tarde, qué pena. Entonces, usted básicamente está confirmando que lo que tenía en su artículo ¿de qué año fue? ¿2013? ¿De 14? Que entonces la cordillera oriental, usted confirma, no es un orógeno no rotacional, digamos, eso sigue siendo claro. Las paleolatitudes del Jurásico que Bayona en el 2006 los pone muy al sur, usted los sigue poniendo al sur, pero no tan al sur, entonces. Sí, exacto. Entonces, yo lo que hice fue, digamos, que esas latitudes yo las calculé, cogí, por lo menos en la Mesa de los Santos, yo calculo la rotación y digamos que hay unos filtros
¿Listo? Entonces, aunque no me puse a criticar aquí porque si no se me va media hora más de cómo son esos filtros y cómo los usé, básicamente hay unas correcciones que tiene uno para calcular esas paleolatitudes, hay que hacer una corrección, porque básicamente ese vector, si usted le coloca carga litostática, se va a aplastar el vector. Sí. Le toca corregirlo. Es un factor, logramos hacerlo con un factor de 0,6. Entonces... es el estándar, pero es el estándar como para Chertz, ¿no? No, para rocas sedimentarias, pero digamos hay varias técnicas para hacer esa corrección, pero lo que encontramos o lo que hemos visto es que esas correcciones hay que tenerlas cuidado. Eso es otra pregunta abierta porque nosotros al hacer la corrección nos dimos cuenta que en algunos lados era sobreestimado. O sea, llegamos a unos factores o sea, si lo hacemos por el método normal, llegamos a inducir unas correcciones hasta de 0,2. Lo cual es una locura. Entonces, llegamos a un acuerdo de 0,6 y lo corregimos con eso. Pero los datos de NOVA y de Bayona no tienen esa corrección. Entonces, todavía, si nosotros hacemos esa corrección para los de NOVA y Bayona, nos va a dar todavía más al sur. ¿Listo? Entonces, los datos que yo calculé ahí, uní varios sitios y con eso calculé la paleolatitud. Ahora, por ejemplo, si comparamos estos datos de aquí de Palermo-Montebel, están basados en dos sitios, no más, que pasaron todos los filtros. Entonces, por eso digo, necesitamos muchísimos más datos, muchos más datos. Entonces, Montebel es muy bonito, hay muchos afloramientos, el problema es que toca muestrear demasiado para poder sacar información. O sea, digamos que menos mal que cogí 12 muestras porque al final de cuentas es increíblemente, es poco fértil desde el punto de vista magnético. Sí. Para sí. Pero, y la última pregunta más como, sí, como entonces la falla de Santa Marta de Bucaramanga, usted está como cuestionando el rol que tiene, pero... Sí. Pero si aplica el modelo de rotación de apertura del Valle Inferior de Magdalena que propusimos en el 2010, esa falla originalmente estaba orientada un poco más noroccidente, hoy está como muy norte. Si usted hace eso, pues explica al mismo tiempo rotación de eje vertical con las manecillas y al mismo tiempo sinestral, entonces no hace falta, o sea, digamos, no hay incompatibilidad cinemática en ese caso, y eso además abre la cuenca del Valle Inferior y al mismo tiempo cierra el Valle del Cesar Ranchería. Entonces, como considerar eso, no sé qué opine. Sí, pues digamos que puede ser una muy buena posibilidad, pero bueno, sí puede ser viable. Pero digamos que ahorita creo que yo había cuestionado eso con unos sitios y digamos como la variación cuando usted se mete al anticlinal de los Yariguíes, no necesariamente va a tener esa claro, yo generalizo 45 grados, pero usted por lo menos en la parte norte de Bucaramanga no tiene rotaciones. Y en Perijá, en Noreán, en Agua Chica, no tiene rotaciones. Entonces, hay que tener en cuenta que por lo menos si usted mira la Mesa de los Santos, que es un círculo, pues va a rotar muchísimo más que algo como Serranía de Perijá, de San Lucas, porque es casi como un rombo. Entonces, no puede rotar, está más apretado para que rote. Es más difícil. Listo, sí, bueno, igual para eso es como para discutir. En todo caso, sí. Pues sí, muchas gracias. Última pregunta antes de, ¿cuál fue su, cómo se llama eso? Tasa de éxito en su muestreo. ¿Es como 50%? No, digamos que tengo 47 muestras, 47 sitios y me funcionaron 41. Ah, re bien, fantástico. Fantástico. Sí. Listo. El truco está en coger más de 12 muestras. Listo. Muchas gracias, muy bueno. Gracias. Bueno. Gracias, Giovanni. Bueno, no sé si alguien tiene más preguntas. Por allá he visto varios profesores conectados. Yo tengo una pregunta. Sí, adelante, por favor.
Giovanni, con Manuel, ¿qué hace? Tío Manuel, ¿cómo está? Bueno, ¿qué? Oiga, una pregunta. ¿Qué piensa que se puede hacer para mejorar o para amarrar esa edad que usted obtuvo con paleomagnetismo a alguna otra herramienta? O sea, dentro del jirón hay alguna secuencia que se preste para hacer palinología o paleontología o Eh, dataciones cronológicas de algún tipo. No sé qué se eh, le ocurre. Pues, sí, bueno, entonces, digamos, en esa secuencia de Zapatoca es muy buena porque, digamos, usted no encuentra discontinuidades en la sedimentación. Entonces, usted tiene muy bien calibrado Rosa Blanca, tiene cumbre y entonces, por tanto, Los Santos también queda muy bien cuadrado. Ahora, desde el punto de vista de zircones o no ha sido muy fértil, prácticamente todo le da 190 millones de años. Eso es, digamos, con los datos de Mora y de Horton. Pero sí hay unos niveles, digamos, de lodolitas, arcillolitas grisáceas que podrían ser fértiles para análisis palinológico. Y Exacto. obviamente y hay ejemplos de hojas. Y, claro, no, ahí todo el mundo sabe de afloramientos con hojas y plantas que han tratado de datar, pero Y es, de pronto en esa parte de la mesa de los santos donde hay menos deformación, ¿usted sabe algo de la madurez termal de esas lodolitas ahí en ese lado o alguna cosa de ese estilo? no. En la Mesa de los Santos hay máximo 100 metros de esas rocas sedimentarias de Angostura del Río Lebrío. Ah, Entonces se pierde todo ese espesor ahí. Entonces, creo que toca es en el anticlinal para buscar esa, esa, esas rocas ahí. Ahora, madurez termal, cero. Eso, prácticamente todos los análisis que hacen llegan máximo por allá a la parte superior de los Santos. Y eso, de ahí para abajo, por lo menos está el Bocas, que es también muy fértil porque tiene un componente marino que podría servir muchísimo para estudiar. Y también está el Jordán, digamos, hacerle magnetoestratigrafía al Bocas y al Jordán. Sería interesantísimo hacerle eso porque podría, o sea, ya hay edades y se puede amarrar muy bien. ¿y cenizas volcánicas no hay? ¿Todas? ¿Alguna cosa de ese estilo? Sí, para el Jordán, porque es Jurásico inferior, en esa sí hay volcánicos, para el Jurásico superior no, digamos, no hay nada de volcánico. Bueno, que no se ha reconocido, tampoco es muy atrevido decir que no hay, no se han reconocido. Es eso. No. Ok. Bueno, gracias. Bueno, Alejandro, una pregunta. ¿qué hubo, Francisco? Hola, Giovanni, ¿qué más? Giovanni, bien interesante, claro, todo el trabajo, pero no me queda claro por qué la inquietud de que, pues, que Bucaramanga se mueva ahora, esté en Sinestral y con las rotaciones horarias que encuentra, porque pues el movimiento de Bucaramanga como Sinestral, pues con datos que por ahí hemos conseguido, ¿no? Y también en los modelos por ejemplo, de Camer, no es que sea muy antiguo. En este Camer y Sánchez sí lo proponen ahí para el Triásico Jurásico, que ya la falla venía de Extral. Nosotros, yo también el trabajo que he hecho por ahí con el macizo y la falla, se termina que la falla tuvo un componente de Extral importante. Entonces solamente es ponerle el tiempo que es cuando hay una época también está compresiva, pero cuando empezó a ser sinestral, sí, pero para estos momentos me parece los datos muestran que era más de Extral que sinestral. Entonces no vería mucho, mucha contradicción, ¿no? Eh, sí, pues digamos que en ese caso, pues nos meteríamos en problemas o sea, es como cuadramos una cosa, descuadramos la otra, porque digamos en Cúcuta la rotación horaria de 50 grados es de las rocas, pues yo le pongo mioceno, pero eh, no sé, 10 millones de años tal vez sea eso, de esas rocas que tienen esa rotación horaria. O sea, esa rotación horaria es de ayer, Francisco. O sea, es muy reciente. Entonces, si eso se movió sinestral, destral, sinestral, pues digamos que vamos a tener una componente, o sea, como si cambiara demasiado rápido esa falla y pues es más difícil
Pero ¿le está hablando de los datos de Cúcuta o en general? Claro, porque incluye, digamos, Cúcuta, Perijá y zona pero lo que pasa es que Cúcuta se está allí muy afectada por Boconó, que eso sí es reciente. Claro, o sea, ese es el punto. Entonces, esas rocas, digamos, usted tiene un punto en Cúcuta, tiene un punto en Perijá, tiene un punto en Bucaramanga y tiene un punto en el macizo de Santander que le está rotando horario. Todo obedece, digamos, voy a mostrar el mapa. En esta zona, digamos, todo sistemáticamente se mueve destral y es horario por culpa de fallas destrales, pero es que es muy difícil echarle la culpa a una falla que se me mueva destral, cause la rotación y ahora se mueva sinestral y no deje ninguna evidencia de ese movimiento, ese cambio. Entonces, yo creo que todo, es más, si usted mira este mapa, voy a tratar de hacerlo zoom, es muy curioso que inclusive desde Algeciras o esta de Ibagué y todos los datos de GPS me están mostrando cómo están migrando hacia el noreste. O sea, prácticamente San Lucas también tiene fallas que están cortando completamente destral. Vea, por ejemplo, esto de Bucaramanga. Esos vectores como me están indicando todo noreste. Es más fácil que yo reactive una falla destral con esos datos de GPS que me está mostrando Mora, a hacer un cambio de cinemática tan rápido de destral-sinestral de un momento a otro. Como le digo, eso ocurrió ayer, es muy reciente. Vale, gracias, Giovanni, para conversar luego. Sí, digamos, esos son temas que quedan ahí abiertos y pues que afortunadamente quedan abiertos para que podamos seguir discutiendo, porque si la ciencia fuera así todos de acuerdo, pues no tendría gracia. Sí. Yo, digamos, que como conclusión, yo sí los invito, digamos, a que pensemos con esos datos y pues digamos que no porque que tenga que estar de acuerdo con eso, pero sí, si vamos a hacer un cambio, digamos, tengamos esos datos y empecemos a movernos en otra dirección. A veces creo que sería interesante empezar a cambiar esa visión que nosotros tenemos de la geología. Nos va a tocar hacerlo porque no hay de otro. Gracias, Giovanni, sí. Y digamos, yo creo que también una de las conclusiones de esta charla es pues que tenemos mucho trabajo. Tenemos o sea, y no solamente desde el punto de vista, digamos, del paleomagnetismo, sino también del simple trabajo básico de levantar columnas detalladas, de hacer una estratigrafía mucho más detallada, en más secciones, ¿cierto? Y de hacer correlaciones con estos métodos, magnetoestratigráficas o bioestratigráficas, lo que se puede hacer, ¿sí? Porque esas correlaciones litoestratigráficas también pues, nos llevan a problemas, ¿no? Sí, o sea, lo claro es que a color no se puede hacer esas correlaciones. Sí. Y pues lo que dice Francisco abre la puerta, o sea, creo que es mejor, digamos, como lo estamos viendo, porque abre un abanico de posibilidades para todos. O sea, digamos, el hecho de que uno mismo se cuestione con eso si puede ser o no puede ser, creo que nos pone a trabajar muchísimo más. Eso nos abre más puertas y creo que eso también digamos, es importante tenerlo en cuenta. Ya, sí, de acuerdo. Y Giovanni, una pregunta. ¿Usted cómo ve, y me va a salir un poquito del tema, cómo ve usted, digamos, la posibilidad de estos estudios en el Paleozoico? Es viable. Pues digamos, hay muchísima gente, uno como que se enfrasca en lo suyo, pero hay muchísima gente que trabaja con rocas muy, muy antiguas, y en el macizo de Floresta tenemos una cantidad de rocas sedimentarias paleozoicas que pueden trabajar perfectamente. Y ahora, eso incluye también Triásico, y pues el Triásico también es muy ambiguo en respecto a edades, y que puede ser muy prometedor con esto. O sea, pues muy interesante, porque es sí, es clave.
Pero el problema es que yo nunca lo he explorado, entonces como que a veces uno peca por optimista, pero hay que hacerlo porque pues es obvio que hay unas buenas secciones por ahí y hay que trabajarlas. De acuerdo. Bueno, no sé si alguien tiene más preguntas de los... Yo, Adelante, por favor. gracias, Alejo. Giovanni, una pregunta simple. Al principio, pues ponías como esos tres grandes modelos, pero entonces al final, después de todos estos resultados y todo ese estilo de formación y todo esos resultados pues, palomagnéticos, entonces uno descartaría los modelos más extensionales para el Jurásico, es decir, ¿cómo sería tu visión de lo que ocurriría entonces en términos de la tectónica de placas, de la convergencia de Bueno, la placa para John? digamos más que una transpresión o algo así. pues digamos en términos generales, creo que estas dos conclusiones o gráficos ahí, pues creo que detrás del mensaje, o sea, aunque no lo nombro y aunque pues no coloqué a los otros dos modelos, sino coloqué fue al de Bayona porque es el más, digamos, el más cerquita para explicar aunque necesitamos todavía más datos, pues los datos que yo estoy obteniendo para el Jurásico inferior son más coherentes con el trabajo de, pues digamos, los modelos que ha propuesto Bayona. Y pues obviamente yo también lo he visto porque he hecho otros trabajos para el Valle Superior que también están indicando esas paleolatitudes sur. Entonces, está claro que los datos para el Jurásico inferior están dando paleolatitudes sur. No tan al sur como lo propone Bayona, pero están dando al sur. Entonces, una vez más, ¿qué pasaría si metemos muchos sitios del Triásico? ¿Qué pasaría si le metemos más sitios del Jordán en el macizo de Santander? Pues este modelo empieza a refinarse, pero lo que sí estamos viendo claramente es que está dando al sur. Eso sí, y en ninguno otro de los modelos, digamos, extensionales este-oeste, podría aplicar para eso. O sea, porque, vea, por ejemplo, de este Jordán aquí en la Mesa de los Santos me está dando al sur. O sea, paleolatitudes de -3. Y claramente eso se tuvo que haber movido. O sea, son 10 grados de diferencia. Y pues toca ajustarnos a Bayona. Ok, gracias. Gracias, profe Camilo. Excelente pregunta. Y también la tenía ahí en remojo. Giovanni, no sé si o alguien más tiene alguna pregunta. Y si no, pues podemos cerrar por aquí. Creo que sí, podemos cerrar entonces, ¿no? Giovanni, de verdad, muchas gracias. Me parece una excelente charla. Tuvimos mucha gente conectada. Me parece un excelente cierre de temporada. Y Giovanni, de verdad, muchas gracias, porque aquí salen muchas preguntas, muchas ideas de posibles colaboraciones, ¿no? Sí, pues esa es la idea y pues creo que ese es el objetivo. Entonces, exacto, sí, señor. Muchísimas gracias por haber participado.